Capítulo 118, Ciudad Tiamei. Shang Wanfei estaba a un costado, mirando de pie. De repente percibió una aura fría que se emitía desde Zhou Weiqing, especialmente de la pierna derecha que estaba usando para pisar el cuerpo del emperador de plata, y una sensación escalofriante recorrió su espina dorsal. Poco después, toda la atmósfera a su alrededor pareció deformarse en torno a ellos, mientras el color del emperador de plata, originalmente blanco plateado, cambió drásticamente. El inconsciente emperador de plata fue inmediatamente despertado, pero no tenía ninguna fuerza dentro para resistir. En su lugar, se estremeció violentamente mientras tres luces se entrelazaban alrededor de su cuerpo. Negro, gris y azul, podía sentir su propia vida siendo rápidamente drenada. Ya estaba muy lesionado, y con este nuevo ataque, sabía que estaba casi al final de su vida. Sin duda, lo que Zhou Weiqing usó era el relámpago del dios demonio oscuro más la interrupción del tiempo que utilizó antes, haciendo que el veneno de 3 atributos entrara en el cuerpo de la bestia. No importaba qué criatura viviente fuese, cuando se encontraba con una amenaza a su vida, sentiría una sensación de pánico, sin tener en cuenta el poder. El emperador de plata no era la excepción. Eso era especialmente así, ya que este veneno único era algo tan extraño que no había experimentado antes. Sus fragmentos restantes de energía celestial eran bajos, y no importaba lo que intentara, no había cambios en el efecto del veneno. El veneno de triple atributo del relámpago del dios demonio oscuro era extremadamente dominador, tanto que incluso la poderosa energía celestial no podía sacarlo. Incluso una potencia de la etapa rey celestial como Shang Wanlongying no había podido hacerlo previamente. Zhou Weiqing sonrió, pisando fuerte al emperador de plata mientras decía: «Pequeña cosa, puedes sentir la amenaza de muerte. Si quieres vivir, entonces mejor cooperarás con tu padre, yo. Cuando empiece a sellarte, es mejor que no te resistas en absoluto, de lo contrario, solo puedes esperar tu muerte. Este veneno de triple atributo mío, el sentimiento no es demasiado bueno, ¿verdad?». Esta no era la primera vez que había probado este veneno, y no solo era fatal, sino que era relativamente lento y extremadamente doloroso. Anteriormente, la pequeña demonio Shen no había sido capaz de aguantarlo, incluso con Shang Wanlongying ayudándola a aliviar el dolor con su energía celestial. Por desgracia, este emperador de plata no tenía esa ayuda. A veces, la muerte no era lo más aterrador, sino este tipo de dolor incomprensible, que hacía querer morir pero no poder morir, eso era lo más aterrador. Mientras decía eso con una gran sonrisa, Zhou Weiqing no olvidó poner una mano en el cuerpo de la bestia, continuando devorando su energía celestial. Después de un rato, mordió su otra mano y exprimió una gota de sangre, antes de comenzar a lanzar los ritos de sangre, sello de la oscuridad en él. Bajo el estado de cambio demoníaco, podría realmente liberar el aura del dios demonio tigre oscuro a su máximo poder, especialmente de su pierna derecha demoníaca. Utilizar su pierna derecha para pisar al emperador de plata no era solo para liberar el relámpago del dios demonio oscuro, sino también para dejar que sintiera la sensación del aura. Shang Wanfei se paró a un lado, observando todo eso. Originalmente, había pensado que estaba familiarizada con todas las habilidades de Zhou Weiqing, pero ahora, viéndolo amenazar al emperador de plata, tuvo un sentimiento mixto. Por un lado, lo encontraba divertido, haciendo acciones que en sus ojos eran inútiles. Por otro lado, tenía una sensación extraña, como si él estuviera haciendo algo a la bestia, alguna habilidad oculta única que ella no conocía. «Ya deja de soñar. Amenazando al emperador de plata, todavía puedes pensar en una cosa así. Esta pequeña cosa no solo es salvaje, sino también muy terco. Si no lo dominas con fuerza, no tendrás éxito. Solo espera, pronto serás mi caballo». Aunque Shang Wanfei era del Palacio Extensión del Cielo, ella no era, después de todo, una bestia celestial, y no podía sentir esa poderosa e intensa presión que solo éstas sentían. Si este emperador de plata estuviese en la etapa rey celestial, no sería demasiado susceptible a esa presión en este momento. Por desgracia, todavía no había evolucionado con éxito. La línea de sangre del dios demonio tigre oscuro no era menor que el espíritu divino del tigre celestial, uno de los primeros en el mundo de las bestias celestiales. Desde la perspectiva de una bestia celestial como esa, este pequeño emperador de plata, se estaría sometiendo a una poderosa bestia celestial de mayores líneas de sangre, no a un ser humano. Finalmente, dejó de luchar. El símbolo del rito de sangre, sello de la oscuridad en su frente, se estabilizó bajo la gota de sangre de Zhou Weiqing. Su cuerpo empezó a temblar violentamente de nuevo, como si quisiera luchar, pero no se atrevía a hacerlo. Sus pequeños ojos solamente lograban ver los ojos inyectados en sangre de Weiqing. En este punto, a los ojos del emperador de plata, Zhou Weiqing definitivamente no era humano.
La ley de la selva del mundo de las bestias celestiales, además del veneno de atributo triple y el sufrimiento que trajo, finalmente lo obligaron a someterse. Dada la razón, nadie estaría dispuesto a sacrificar su propia vida. La presión de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro estaba a un nivel más alto que la del emperador de plata y solo podía mirarla hacia arriba, a pesar de que sabía que el nivel de cultivo de Soulwaking todavía era muy inferior al suyo. Era así como sucedieron las cosas al no romper a través de la etapa rey celestial. Sin embargo, la presión de la línea de sangre era de gran importancia para las bestias celestiales, y al menos le permitió aceptar Soulwaking. Si fuera cualquier ser humano, sin una diferencia absoluta de poder, definitivamente no elegiría someterse, no importaba la tortura o la muerte. Finalmente, los últimos fragmentos de su energía celestial fueron drenados, junto con el tortuoso veneno. Todavía seguía temblando, pero ahora era mucho más suave. El símbolo rojo oscuro en su frente destelló brillantemente una vez y luego desapareció en su cuerpo. Su cabeza cayó a un lado, y el emperador de plata se hundió en una profunda inconsciencia. Soulwaking no lo colocó en su propio anillo espacial, sino que lo abrazó en su seno, con una mirada presumida en su rostro. Cuando el símbolo rojo oscuro cruzó la frente del pájaro, Shan Wanfeier quedó totalmente aturdida. No podía creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Cómo podría ese emperador de plata someterse de esa manera? Ese pequeño gordito Sogo estaba solo en la etapa de 4 joyas. ¿Qué base tenía para permitir que una bestia celestial tan poderosa y obstinada de etapas de nivel superior se sometiera a él? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría hacer eso? Oye, sé que soy muy guapo y suave, pero si sigues viéndome así, me volveré tímido. Soulwaking le lanzó una sonrisa burlona mientras decía eso. Al mismo tiempo, su mirada se abalanzó sobre sus nalgas una vez más. Tú. Tímido. Ella estaba tan enfadada por sus palabras que casi se echó a reír. Tu piel es tan gruesa hasta casi un punto invencible. Soulwaking suspiró y dijo, Ais, aunque eres del Palacio Extensión del Cielo, eres después de todo una mujer. Nuestra apuesta ya está establecida, si realmente renegamos de ella, no me sorprenderé, pero solo sentiré pena por el palacio. Shan Wanfeier lo miró, parpadeando sus hermosos ojos. De repente, ella se echó a reír. Pequeño gordito Sou, ¿estás intentando provocarme? No. La que representa la cara del Palacio Extensión del Cielo es mi hermana, no yo. Tienes razón, renunciar es el derecho de las mujeres y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Alguien me vio apostando contigo? ¿Quién puede demostrarlo? Nadie, ¿tengo razón? Es decir, nunca pusimos tal apuesta. ¿Ah? Soulwaking la miró fijamente con la boca abierta. Originalmente, pensaba que, al provocarla así, con el nombre y la reputación del Palacio Extensión del Cielo, nunca renegaría de la apuesta. ¿Quién podría haber imaginado que esta pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo era tan difícil de tratar? Y ella hiciera lo contrario en su lugar. Además, su propia fuerza no era rival para la suya, él fue inmediatamente irritado. Mirando su mirada deprimida, Shan Wanfeier se rió alegremente, saltando felizmente hacia el campamento. Ah, el clima de hoy es tan bueno. Se siente también enfurecer a alguien. He decidido recompensarme y comer más por hoy. Viendo a su figura en retirada, no pudo evitar temblar en su corazón, pensando para sí mismo. Ambas son de la misma madre, pero ¿por qué hay una diferencia tan grande en el carácter? Esta Shan Wanfeier y mi propia Binger son demasiado diferentes. Pensando en la época en que había bromeado con Binger hace años, la forma en que había reaccionado tan inocentemente y en una pérdida, la mirada de Soulwaking de repente se alejó en la distancia. Qué genial sería si ella estuviera aquí con él. No importaba si era la primera vez que ella se convirtió en su sacrificio durante su primer cambio demoníaco, o en su ceremonia de adultos en la isla Joya Celestial, ambos eran recuerdos que él nunca olvidaría, arraigados profundamente en su corazón. Esta fue también la razón por la que nadie podría ser más importante que Shan Wanbinger para él. Las hermanas Shan Wan eran demasiado similares, y aunque Soulwaking no quería que Feier lo siguiera, en alguna parte en su corazón, verla todos los días a su lado era también como ver a Binger, y fue este conflictivo pensamiento profundo, junto con el temor de que Feier hablara mal de él delante de Binger, que era lo que le hacía mantenerle a su lado. La diferencia de carácter no restó importancia a la belleza de Shan Wanfeier, sino que mostró una belleza totalmente diferente. Animada, juvenil, enérgica, cosas que Shan Wanbinger no mostró, mientras que Shan Wanfeier no tenía la belleza suave y tranquila de Binger. Se podría decir que estas dos hermanas eran diferentes pero iguales. Los sonidos de los pájaros e insectos en el bosque estaban formando una melodía en movimiento.
La vida en el bosque nunca era tranquila. Debido a la repentina emboscada del Emperador de Plata, Sogweikin le pidió a Lin Tianao que organizara un horario de guardias para la noche, los 21 de ellos divididos en grupos de guardias, con los miembros originales del equipo de batalla Fei Li dirigiendo cada uno. La verdad fue probada y este Emperador de Plata era realmente una excepción. Durante el resto de la noche, además de unas pequeñas bestias celestiales débiles que los perturbaban, no se encontraron con otros problemas. Al amanecer, una simple comida de raciones secas, y el grupo recogió sus pertenencias antes de salir una vez más. Nuevamente, el grupo de 12 de Sanglang mostró su gran habilidad y coordinación, tardando apenas 15 minutos en derribar todo rápidamente. Mientras continuaban su viaje, Sogweikin le preguntó a Shangwan Feier: «Feier, ¿estás segura de que hay caballos demonios fantasmas aquí?» Ella lo miró, diciendo: «Yo tampoco estoy muy convencida. Definitivamente viven aquí, pero en las últimas décadas han sido cazados tanto, que no estoy segura si podremos encontrar más caballos salvajes». Sogweikin abrió los ojos. «Estás bromeando. Si no fuese por el hecho de que nos dijiste que habían estos caballos demonios fantasma aquí, no habríamos tomado esta ruta». Ella asintió vigorosamente, diciendo: «Definitivamente viven en algún lugar de este bosque, pero si nos reunimos o no con ellos depende de nuestra suerte. Después de todo, el bosque es extremadamente masivo y estos caballos salvajes ya son mucho más raros ahora, por lo tanto, es posible que no nos encontremos con ellos». Sogweikin se rió de repente. Desde el ángulo de Shangwan Feier, esa sonrisa de pícaro parecía tan astuta y siniestra. «Siempre que puedas confirmar que existen, entonces todo está bien. Definitivamente no dejaremos este lugar con las manos vacías». Shangwan Feier lo miró sorprendida. «Ni siquiera yo tengo una manera segura de encontrarlos y tú crees que puedes». Él sonrió y dijo: «Mientras existan, definitivamente puedo». Ella lo miró con incredulidad. «No te creo. Vamos a apostar otra vez». Sogweikin vio a Uru y dijo: «¿Tú no honras tus apuestas? Yo no apostaré contigo otra vez». Shangwan Feier dijo: «Si no te atreves a apostar, significa que no puedes hacerlo». Él echó un vistazo a su fino trasero antes de decir: «Paga tus deudas, entonces apostaré contigo de nuevo». Feier frunció los labios, su rostro enrojeció ligeramente, diciendo en un tono bajo que solo él podía oír: «No sueñes con eso, hay tanta gente aquí. ¿Qué tal esto? Apostamos primero y te pagaré esta noche, ¿de acuerdo?». No importaba cómo Sogweikin lo mirara, no podía haber ningún indicio de sinceridad en sus palabras. Sin embargo, él era un hombre y realmente no disputaría esas cosas con ella. Riéndose de corazón, dijo: «Bien. ¿Qué quieres apostar esta vez?». Shangwan Feier lo pensó y luego dijo: «¿Qué tal lo de ayer? Si pierdo, tienes 10 veces más. Si pierdes, estamos a mano». Al oír sus palabras, su interés se desencadenó. Eso era porque, ya que ella había hablado así, significaba que realmente había tomado la apuesta en su corazón. Eso quería decir que él tenía realmente una ocasión de ganar esas nalgadas. Sin darle más tiempo para pensar en ello, asintió inmediatamente y dijo: «Está bien. Voy a apostar contigo». Ella sonrió alegremente, diciendo: «Vas a perder entonces. Quiero ver qué clase de habilidad tienes para encontrar esos caballos demonios fantasmas en este masivo bosque. Eso es como buscar una aguja en un pajar». Sogweikin sonrió misteriosamente y dijo: «Tú solo observa y ve». Mientras le decía eso, él golpeó su pecho ligeramente. Al siguiente instante, una luz plateada se iluminó y el Emperador de Plata salió volando de su pecho, aterrizando sobre su hombro. Esta bestia era, después de todo, extremadamente dura y poderosa, con un alto nivel de cultivo. A pesar de que ayer había sufrido una fuerte lesión y la mayor parte de su energía celestial fue drenada, con toda una noche de descanso, se había recuperado algo, al menos lo suficiente para volar normalmente. Por supuesto, si realmente quería recuperarse por completo, eso llevaría más tiempo. Sogweikin acarició al Emperador de Plata en la cabeza y dijo: «Llévanos a donde hay algunos caballos demonios fantasmas, los más cercanos a este lugar, pero debe haber por lo menos 20 o más». Los hermosos ojos rojos del Emperador de Plata parpadearon, como si estuvieran pensando profundamente. Después de un minuto, asintió con la cabeza hacia Sogweikin, aleteando sus alas y volando hacia una dirección. Shangwan Feier los estaba observando con una mirada aturdida, su boca ligeramente abierta, luciendo increíblemente linda por su shock. Tú, estás haciendo trampa», dijo de mala gana. Sogweikin dijo con facilidad: «Por favor,
¿Puedo saber, querida señorita Shangwan, cómo ha hecho trampa? Tuya ya tenía una expresión de resentimiento, su rostro ligeramente rojo, pero no podía encontrar ninguna razón para que le hiciese trampa. Sin la certeza del éxito, ¿cómo podría Zhou Weiqing posiblemente apostar con Shangwan Feier? La habilidad más poderosa del Emperador de Plata era su velocidad en vuelo, y puesto que vivió aquí, con su velocidad, voló naturalmente alrededor de todo el bosque para cazar el alimento. Como tal, probablemente estaría muy familiarizado con la mayor parte del lugar. Mientras este bosque del demonio fantasma todavía tuviera caballos demonios fantasmas dentro de ellos, los habría visto. Con él liderando el camino, ¿sería difícil cazarlos? Poco después, se demostró que el Emperador de Plata era realmente fiable. A pesar de que se desvió y se volteó durante todo el viaje, solo tomó 2 horas antes de que todo el grupo viese su objetivo. Un pequeño arroyo de unos 3 metros de ancho que pasaba por el bosque. Adelante, más allá de la corriente, una manada de caballos fuertes y robustos bebían de la corriente o pastaban en la hierba verde a un lado de este. Mirando esos enormes caballos desde la distancia, los ojos del grupo estaban anchos y fijos. Sin que Shangwan Feier les dijese, ellos inmediatamente supieron que esos tenían que ser los caballos demonios fantasma. Esta era definitivamente una gran manada. Junto a ellos había unos pocos más pequeños, pero el resto eran adultos. Todos ellos eran de color negro y, en comparación con los caballos ordinarios, eran más de medio metro más altos. Todo su cuerpo tenía aproximadamente más de 2 metros de altura, con casi 5 metros de longitud. Eran robustos y fornidos, y se podían ver claramente los poderosos músculos de las 4 extremidades. Entre todos los animales que caminaban en la tierra, las líneas de los músculos de los caballos eran consideradas una de las más bellas para los seres humanos, y sobre todo las de estos grandes caballos. A lo largo de sus musculosos cuerpos, había una capa de gruesas escamas que los protegían. La luz del sol brillaba a través de los árboles, aterrizando sobre ellos, pero no reflejaban la luz en absoluto, dándoles la sensación de que esas escamas eran realmente poderosas. De vez en cuando, uno de estos caballos demonios fantasmas volteaba la cabeza, y se podía ver claramente que sus ojos estaban inyectados en sangre. Debido al hecho de que las escamas cubrían todo el camino hasta sus cabezas, se veían extremadamente feroces y aterradores, sin duda, a la altura de su nombre. Solo sus miradas y aura por sí solas, definitivamente asustaría a cualquier caballo ordinario. La manada consistía en casi 40 de estos caballos y el líder se plantó allí orgulloso. No estaba pastando ni bebiendo, sino que estaba allí como un rey emperador, vigilando a su gente. Ese caballo demonio fantasma líder era aún más grande, más musculoso y robusto que los otros. Más importante aún, era el único que tenía un pequeño cuerno de medio ki largo en la parte superior de su cabeza. El brillo de sus ojos tenía un matiz de dorado mezclado con rojo y también sus escamas eran claramente más gruesas que las de los demás. Era sin duda el líder de la manada. Cuando estaban un poco más cerca de ellos, el grupo se detuvo para prepararse y lanzar un ataque furtivo. Lin Tianao dijo suavemente a Zhou Weiqing: ¿cuál es el plan? Estos caballos demonios fantasma están en el nivel 1 superior, y lo que es peor, son todos adeptos a correr. Derrotarlos solos podría no ser demasiado fácil, pero capturarlos a todos sería extremadamente difícil. Zhou Weiqing también tenía la frente fruncida mientras pensaba en el mismo problema. En la primera mirada, ya había tomado una fantasía con el líder de los caballos demonios fantasma, pero él sabía que definitivamente no sería fácil capturarlos. Después de todo, el enorme bosque estaba extremadamente abierto por todos lados, y estos animales vivían aquí y estaban muy familiarizados con las rutas. Tan pronto como se asustaran y corriesen en todas direcciones, no serían capaces de capturar a muchos. Justo cuando estaba tratando de encontrar un plan para capturar tantos caballos demonios fantasma como fuera posible sin comprometer su seguridad, el Emperador de Plata volvió a aterrizar en su hombro, volteando sus pequeños ojos rojos para mirar a Zhou Weiqing en perplejidad. Como una poderosa bestia celestial, el Emperador de Plata era extremadamente inteligente, de lo contrario, Zhou Weiqing habría podido comunicarse con él previamente para conducirlos aquí. Aunque todas eran bestias celestiales, Daguan y Erguan obviamente no eran tan inteligentes como él, quizás debido a su edad o porque la comida del Emperador de Plata era los cerebros de otros animales, bestias celestiales y seres humanos. Por supuesto, después de esclavizarlo, no le permitiría comer a otros seres humanos. ¿Qué pasa, pequeño frijol rojo? Te advierto, no mates estos caballos demonios fantasma, quiero capturarlos para que sean nuestras monturas. Sid, ¿es tan molesto? ¿Cómo podemos asegurarnos de capturarlos sin herirlos ellos ni a nosotros mismos?
De repente, sintió un movimiento en el hombro, y se sorprendió al ver que el emperador de plata, al que había llamado Pequeño Frijol Rojo, había bajado la cabeza para tocar su hombro. Le dio un susto, pensando que sus heridas habían sido reabiertas, agarrándolo rápidamente para examinarlo. Ah, te está mirando hacia abajo. Originalmente, Shan Wanfei se había sentido muy deprimida por haber perdido la apuesta de nuevo, pero al ver las acciones de la bestia, no pudo evitar soltar un sonido de risa. Mirándome hacia abajo, Zhou Weiqing la miró con curiosidad. Justo en ese momento, Pequeño Frijol Rojo se sacudió de las manos de Zhou Weiqing, volando rápidamente en el aire, sus alas extendiéndose, flotando justo allí antes de soltar un grito agudo. El emperador de plata podría ser extremadamente pequeño, pero su grito no debía ser subestimado, muy fuerte y estridente, causó que incluso Zhou Weiqing y el grupo sintiese sus corazones estremeciéndose. Al mismo tiempo, los caballos demonios fantasma que habían estado pastando tranquilamente oyeron el grito y fueron inmediatamente enviados a un frenesí desordenado. Los pequeños cayeron al suelo, casi paralizados, mientras que los adultos levantaron la cabeza con sus ojos rojos llenos de miedo y pánico. Aunque todavía estaban bastante lejos de ellos, Zhou Weiqing y el resto podían ver claramente que, entre estos poderosos caballos, además del líder con cuerno, todos los demás temblaban violentamente, como si ni siquiera tuvieran la energía para correr. El líder mostró entonces el poder de un líder, levantando la cabeza y dando una serie de gritos bajos. De pie al frente, el pelaje negro de la parte posterior de su cuello se alzó, mientras golpeaba el suelo con el casco delantero derecho. Estaba claro que, aunque no se encontraba tan afectado como sus otros miembros de la manada, todavía estaba extremadamente incómodo. ¿Qué? ¿Eso es posible? Zhou Weiqing murmuró a sí mismo en estado de shock. Anteriormente, no había creído las palabras de Shan Wanfei, pero ahora no tenía otra opción que creerlo. Estaba claro que Pequeño Frijol Rojo había estado sin palabras al mover su cabeza anteriormente y además lo había mirado hacia abajo. Las bestias celestiales tenían mucho que ver con la clasificación de las líneas de sangre y una bestia celestial de la etapa superior podía presionar mucho a una de nivel inferior, con pocas excepciones esta regla. Aunque Pequeño Frijol Rojo todavía no estaba en la etapa rey celestial, para estos caballos demonios fantasmas, su nivel de cultivo y línea de sangre ya eran mucho más altos. Además, en el mundo de las bestias celestiales, los emperadores de plata eran diablos notorios, incluso las bestias de la misma etapa no se atreverían a tomarlos fácilmente. Como tal, su poderoso grito causó una presión mucho más violenta. En verdad, si realmente quería matar a estos caballos demonios fantasma, incluso al que tenía el cuerno, habría sido extremadamente fácil. Después de todo, era un nivel mucho más alto, y aunque las escamas de protección tenían una gran defensa, serían como el papel en frente de sus poderosas habilidades. Déjame intentarlo. Viendo el desempeño del emperador de plata, Zhou Weiqing inmediatamente pensó en la escena en la que él y Shan Wanbinger habían enfrentado a los lobos del bosque hace muchos años. Dando un gran paso adelante, mientras su cuerpo estaba en movimiento, una aura fría, malvada y dominante se desprendió de él. Al mismo tiempo, los músculos de su cuerpo se abultaron, los tatuajes de tigre negro se retorcieron por toda la piel no cubierta por su ropa. Especialmente para la gran palabra rey en su frente, así como el cambio en su pierna derecha. Su estado de cambio demoníaco controlable había sido activado. Volteándose hacia la dirección donde estaban los caballos demonios fantasma, Zhou Weiqing hinchó su pecho, antes de desatar un rugido enojado como un tigre feroz. Incluyendo a Lin Tianao, todos los humanos sintieron de repente que, en ese instante, todo el bosque demonio fantasma que los rodeaba parecía tener un extraño tornado formándose. Aquella aura penetrante, amarga y fría, les dio un gran escalofrío por sus espinas dorsales. Aunque sabían que Zhou Weiqing era el que había aullado en voz alta, todavía se sentía como si un inmenso y majestuoso tigre de magnificencia sin precedentes, inspirador y digno estuviera allí, orgulloso, delante de ellos, y todos se tuviesen que inclinar ante él. Cuando oyeron este nuevo aullido, los caballos demoníacos fantasmas, que apenas habían estado de pie, cayeron como el trigo recogido en un campo. El nivel de cultivación de energía celestial de Zhou Weiqing podría no ser alto, pero el aura que tenía cuando estaba en el estado de cambio demoníaco era la del dios demonio tigre oscuro, una línea de sangre mucho más allá que incluso la del emperador de plata. Pasan el líder de los caballos demonio fantasma fue el último en caer, pero aún así, no se cayó completamente, con solo sus dos patas delanteras de rodillas, como si se arrodilla en reverencia, con sus ojos llenos de miedo y pánico.
Sogeking se echó a reír de buena manera, su cuerpo estaba erguido, orgulloso, y con la pierna derecha golpeando el suelo acompañado de un silbido, se lanzó y en momentos estuvo a la orilla del río. Haciendo caso omiso de los caballos ordinarios caídos en el suelo, saltó inmediatamente en la espalda del caballo demonio fantasma con cuerno. Ni siquiera hubo un poco de resistencia. Cuando él había llegado más cerca, esa poderosa aura demoníaca que desprendía presionaba tanto a las bestias que ni siquiera se movían. Su estado de cambio demoníaco había pasado por 2 evoluciones y ya podía presionar a las bestias celestiales de la etapa Sun inferiores, al igual que lo había hecho con el Emperador de Plata. Estos caballos solo estaban en el etapa Sun, y sumada a la ayuda del Emperador de Plata, ¿cómo podrían tomar sus presiones combinadas? Al verla distante ellos, los miembros originales del equipo de batalla Feili todavía estaban relativamente bien. Después de todo, habían visto a Sogeking crear innumerables milagros. Sin embargo, Zhang Lang y los otros 11 graduados de la Academia Militar solo podían estar ahí de pie, tragando saliva. ¿Este jefe que habían elegido era realmente humano? ¿Esa aura poderosa y aterradora, y qué era eso? Después de todo, no pertenecían a la Academia Joyas Celestiales y, además de Zhang Lang que era un maestro de joyas celestiales y podía sospechar que era el estado de cambio demoníaco, nadie más podía adivinar cuáles eran esos cambios en él. Lo que siguió a continuación fue extremadamente simple. Con la doble presión de Sogeking y el Emperador de Plata, los 38 caballos demonios fantasmas fueron capturados, incluso los 3 niños pequeños. Además de dar a cada miembro del grupo un caballo demonio fantasma, Wei Qing entregó los restantes a Lin Tianao, que los mantuvo en un anillo espacial que podría contener seres vivos. En cuanto al mismo Sogeking, tomó al líder como su propia montura, sintiendo una gran satisfacción. Su figura y estatura era considerada bastante alta y robusta para un ser humano, pero montado en este caballo demonio fantasma con cuerno, se sentía como si fuera extremadamente diminuto. Montarlo le daba una sensación de como si estuviera lleno de fuerza, y con las piernas apretando los lados del caballo, podía sentir la fuerza pura debajo de estas. Mientras ejerciera cualquier presión sobre sus piernas, su corcel seguiría inmediatamente sus direcciones rápidamente. En todas partes, no hubo resistencia. Frente a la presión de la línea sanguínea de Sogeking, el caballo demonio fantasma con cuernos escogió someterse sin un toque de resistencia, como si fuese una bestia celestial común reuniéndose con el espíritu divino del tigre celestial. Para él, ser capaz de someterse a un noble tan poderoso era un honor, no una desgracia. De todo el grupo, la más emocionada debía de ser Crow. Su peso era mucho más pesado que el de cualquier humano común, y los caballos normales no podrían llevarla por mucho tiempo. Sin embargo, su peso de 600 jin no era nada para un caballo demonio fantasma. Sogeking había escogido especialmente uno de los más fuertes y robustos para ella, y ahora montándolo, si manejase sus hachas legendarias, sería como una reina autoritaria. Los cascos del caballo demonio fantasma también eran bastante diferentes de los caballos ordinarios, mucho más grandes y capaces de atravesar terrenos difíciles. Además, al sentarse en los grandes y anchos lomos de estos caballos les daba una experiencia muy estable y cómoda. Y, después de capturarlos, al grupo le tomó unos 3 días más para llegar a la frontera norte del Imperio Songtian. La ciudad Tianbei era una de las más importantes en la frontera norte del Imperio Songtian, estratégicamente situada para su defensa, y en términos de importancia, era la segunda en todo el norte. Para defenderse contra el imperio de Guangzhou, el imperio Songtian había construido 3 enormes ciudades en la frontera norte. Como centro y de mayor importancia, estaba la ciudad Zhongbei, en el noroeste se encontraba la ciudad Tianbei y el noreste estaba la más cercana al imperio Baotou, llamada la ciudad Baobei. Estas 3 ciudades se encontraban en línea recta, formando una línea defensiva junto con varias decenas de otras ciudades más pequeñas. Al mismo tiempo, también tenían grandes cantidades de reservas y recursos para sostener sus largas guerras fronterizas. Estas 3 grandes ciudades fueron construidas como estructuras defensivas principales, y con la guerra en mente. En términos de capacidades defensivas justas, incluso superaban a la ciudad capital del Imperio Songtian, la ciudad Songtian. La ciudad Tianbei era la más cercana al Imperio Guangzhou, y fuera de la ciudad estaban los campamentos de las legiones cuarta, séptima y octava del ejército Songtian, más de 300.000 hombres en total. Sogeking y el resto entraron en la ciudad Tianbei a pie. Los caballos demonios fantasmas atraían demasiado la atención, y su propia identidad y estado era bastante sensible en este punto. Además, todo su plan se basaba en ocultar su identidad para entrar en el ejército Songtian, y naturalmente no quería llamar la atención sobre sí mismos. En la actualidad, su grupo había sido disminuido por 12.
Sang Lang y los otros graduados de la Academia Militar Feili ya no estaban con ellos. Después de salir del bosque del demonio fantasma, Zhou Weiqing les había pedido que se unieran al ejército Songtian de la ciudad Songbei, en lugar de seguirlo. Le había dado una misión a Sang Lang, que los 12 se separaran y se unieran al ejército Songtian. Con Sang Lang como su centro, debían mantener mucho contacto entre sí y entrenarse dentro del ejército, mostrando su talento para convertirse en oficiales del ejército Songtian. Todos ellos debían reclutar y entrenar a sus propios hombres de confianza, para ganar el control de algunas tropas, mientras esperaban la siguiente orden de Zhou Weiqing. Esto era parte de un plan que había inventado previamente. Si todos siguieran a su lado, serían un objetivo demasiado grande. Un grupo de más de 20 maestros de joyas, con muchos maestros de joyas celestiales para comenzar, ¿cómo podría eso no llamar la atención? Por otra parte, Sang Lang y los demás eran graduados excepcionales de la Academia Militar Feili, con cada uno de ellos destacados en términos de capacidades militares y liderazgo. Si permanecieran juntos, sería difícil para ellos florecer individualmente. Como tal, decidió dividirlos para que sigan desarrollándose en el ejército real, para que crecieran y se desarrollasen mejor. Estos serían como 12 piezas de ajedrez de Zhou Weiqing, colocadas sutilmente en el ejército Songtian. Estas órdenes habían sido dadas en secreto, incluso Shan Guanfei no las conocía. Después de todo, la acción de Zhou Weiqing no era tan beneficiosa para el imperio Songtian. Después de darle secretamente sus órdenes, se habían ido sin hablar con los demás. Entonces, ¿esta es la ciudad Tianbei? De hecho, es una ciudad increíble. Lin Tianhao no pudo evitar exclamar con asombro. En la superficie, la ciudad Tianbei no era tan hermosa como cualquiera de las otras ciudades que habían visto. Las paredes de la ciudad eran de color gris claro, sin adornos ni decoraciones. Sin embargo, la inmensa pared que no parecía tener un final tenía tal majestuosidad, además de un gran grosor como si nunca pudiera ser derribado. Los muros de la ciudad eran de unos 100 metros de altura y su espesor no era visible a los ojos. La enorme puerta tenía 8 metros y medio de alto más 20 metros de ancho. Más que suficiente para que 20 soldados de la caballería montaran uno al lado del otro, y había en realidad 3 de esas puertas visibles para ellos. Zhou Weiqing se quedó allí, mirando los enormes y gruesos muros, con una expresión seria y solemne en su rostro. Shan Guanfei se quedó a un lado, mirando a Zhou Weiqing distraídamente. Ese día, después de perder la apuesta nuevamente, en última instancia había vuelto a renunciar. Por supuesto, él no la forzó y solo se burlaba de ella de vez en cuando. Ese era su propio cuñado, ese pícaro, y de alguna manera parecía muy diferente hoy. De pie justo ante esta ciudad Tianbei, toda su apariencia y aura era tan diferente. Parecía tan diminuto como la mayoría de los demás frente a la gran ciudad, pero era como si su presencia pudiera tragarse toda la ciudad. Sin saber por qué, Shan Guanfei repentinamente encontró que ya no tenía el estado de ánimo y la inclinación de tomar venganza hacia Zhou Weiqing. En este punto, solo sentía que tenía que ayudarlo tanto como fuera posible, para que no pareciese tan solemne y serio. Todavía le gustaba más su sonrisa perversa. Me gusta. De repente, ella salió de su ensueño. De ninguna manera, ¿cómo puede gustarme? Él es mi cuñado. Con el fin de cubrir el pánico dentro de su corazón, subconscientemente le preguntó: Pequeño gordito Zhou, ya estamos en la ciudad Tianbei, ¿cuál es tu plan? Zhou Weiqing dijo: unirnos al ejército. Shan Guanfei frunció el ceño, diciendo: ¿realmente estás llevando a todos a unirse a nuestro ejército Songtian? Él sacudió la cabeza y dijo: no, no todo el mundo. Solo yo. Solo tú. Esta vez, incluso Lin Tianhao estaba atónito. Durante sus viajes, Zhou Weiqing no había discutido sus planes con nadie. Todo el tiempo, Lin Tianhao había pensado que los estaba llevando a unirse al ejército Songtian, para ganar algún estatus dentro del imperio Songtian como base para lanzar un ataque y recuperar su imperio. Zhou Weiqing asintió con la cabeza, diciendo: hay tantos de nosotros, y si nos unimos juntos al ejército, sería demasiado obvio. Songtian es el imperio más fuerte de todo el continente, su ejército definitivamente tendrá muchas potencias y es probable que no podamos ocultar nuestro poder. En ese caso, con tantos maestros de joyas celestiales uniéndose al mismo tiempo, ¿cómo no podríamos ser sospechosos? Como tal, solo yo me uniré al ejército Songtian por ahora. Poco después de esto, vamos a buscar un lugar para alojarnos en la ciudad Tianbei. Brolin, tú estarás a cargo de comprar una casa grande en esta ciudad, para que puedan quedarse aquí y seguir entrenando y cultivando, mientras esperan mis noticias. Una vez que haya ganado suficiente estatus y rango dentro del ejército, y pueda tener mis propios soldados personales, haré que todos se unan bajo mi poder.
En ese momento, no debería haber ningún problema. Capítulo 119, disfraz. ¿Quieres ir solo? Al escuchar las palabras de Zhao Weiqing, Lin Tianao estaba muy sorprendido, y frunció el ceño en preocupación. Zhao Weiqing se rió de buen grado, diciendo, Big Bro, ahora debes saber que no tienes que preocuparte por mí, ¿verdad? Una persona como yo que tiene miedo a la muerte, si hay algún peligro real, definitivamente lo evitaré lo mejor que pueda. Además, como una persona solitaria, seré un objetivo pequeño, y con mi nivel de cultivación y poder, no necesitaré mucho tiempo para distinguirme. En ese momento, todos ustedes pueden unirse al ejército a mi lado mucho más fácilmente. Después de todo, nuestro equipo de batalla Feili ya se ha puesto bastante en exhibición en el torneo Joya Celestial. Si nos unimos al ejército juntos, ¿no sería muy obvio para cualquiera que haya visto el torneo? Lin Tianao lo pensó por un momento antes de decir, tienes un punto. Muy bien, haremos lo que dices. Ten la seguridad, puedes dejar las cosas aquí para mí. ¿Cuándo piensas unirte al ejército? Zhao Weiqing dijo, cuanto antes, mejor. Cada día es crítico, y cuanto antes me una, más temprano puedo ir poniendo mi plan en marcha. Lin Tianao asintió y dijo, muy bien. En el futuro, cada día al amanecer enviaré a alguien a esperar en las puertas del norte por ti. Una vez que hayas arreglado todo en el ejército, encontrarás la oportunidad de salir a verlo y arreglar las cosas con nosotros. Zhao Weiqing entrecerró levemente los ojos y dijo, de acuerdo, eso está resuelto. En ese caso, me iré ahora. Hermano mayor, hermanos y hermanas, cuídense. Los veré pronto. Con eso, se volteó para irse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, sintió un tirón en su ropa. Era Shang Wanfeier. Puede que tengas razón en no traer al resto, pero debes llevarme. De todos modos, no soy parte del equipo de batalla Feili y una persona adicional no será un problema. Mirando sus ojos brillantes, Zhao Weiqing sintió una sensación de impotencia. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Realmente crees que estoy aquí para jugar? Ella vio uno y dijo, no pienses que puedes abandonarme aquí. En primer lugar, debo ayudar a Binger a vigilarte. Nuestro ejército del Imperio Songtian también recluta mujeres y no tenemos prejuicios contra la promoción de oficiales femeninos capaces. Tú, compañero, eres demasiado playboy. ¿Y si encuentras a otra mujer? Además, estás entrando furtivamente en nuestro ejército. Como parte del Palacio Extensión del Cielo, necesito vigilarte, no sea que hagas algo que sea contrario al beneficio de nuestro imperio y entonces será demasiado tarde para que me arrepienta. En cualquier caso, no me importa, te estoy siguiendo. Zhao Weiqing dijo exasperadamente mientras la miraba furiosamente. No me hables de todos esos nobles motivos. No creas que no lo sé, debes estar pensando en lo interesante y divertido que es unirse al ejército, por eso quieres seguirme. ¿Estás buscando algo nuevo para jugar, no? Shang Wanfeier se sonrojó ligeramente. Claramente él había golpeado en la cabeza del clavo. Sin embargo, continuó diciendo con audacia, ¿y qué? No importa qué, te estoy siguiendo. De hecho, él estaba desamparado contra Shang Wanfeier. Dejando de lado el hecho de que no era capaz de derrotarla, incluso aunque pudiera, no sería capaz de vencerla. Apenas mirándola, y viendo cómo ella se parecía totalmente a Binger, el corazón de Zhao Weiqing sería demasiado suave para golpearla realmente. Mi querida segunda señorita, y por favor no juegues. Incluso si su ejército Songtian es lo suficientemente liberal como para dejar que las mujeres se unan al ejército, todavía se considera mucho más raro que los hombres. Además, incluso si te unes, tampoco puedes quedarte conmigo. No importa cuán liberal sea tu ejército, no pondrían a un hombre y a una mujer juntos en el mismo campamento para quedarse. Shang Wanfeier sonrió y dijo, no es eso fácil. Me vestiré como un hombre. Solo espera. Después de decir eso, giró y salió corriendo, desapareciendo en un instante. Al verla desaparecer, inmediatamente dijo a Lin Tianao en un tono bajo, Big Bro, voy a la cabeza primero. Ustedes cuídense. Ayúdame a entrenar bien a Ma Kun. Ese tipo tiene talento después de todo, y si trabaja duro, debería hacerlo bien en el futuro. Dejaré un poco de dinero para que todos obtengan sus pergaminos de equipos consolidados y almacenen habilidades, tú te harás cargo de ello. Mientras decía eso, lanzó su tarjeta de almacenamiento de monedas de oro Tianao antes de correr rápidamente. Solo un tonto esperaría a que Shang Wanfeier se vistiera y saliera. Si no aprovechar esta oportunidad para escapar, no sería Zhao Weiqing. Lin Tianao observó cómo su figura desaparecía en la distancia, y no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Muy bien, vámonos. Primero tenemos que encontrar un lugar para quedarnos.
La pequeña señorita Mudley Dog Dog lo miró vacilante y dijo, si Wei Qing se vaya, ¿quién voy a buscar para conseguir comida? Junli se dio una palmadita en el pecho y dijo, después de que él se vaya, todavía estoy alrededor. No te preocupes, si quieres comer algo, avísame. Al oír que había comida, Dog Dog inmediatamente sonrió alegremente. Eres una persona tan buena. Lim Tianao tropezó y casi se cayó al oír eso, luego se volteó para mirar a Junli antes de decir finalmente, esa chica es demasiado ingenua, es mejor no intimidarla, de lo contrario no podré rendir cuentas a Wei Qing. Junli dijo en una mezcla de vergüenza e irritación. ¿Qué? ¿Me veo como alguien que haría eso? Sí. Pequeño 4, borracho Bao, Ma-kun y los demás corearon en voz alta al mismo tiempo. Estos días, se habían acostumbrado el uno al otro y era común que se burlaran entre ellos. Muy bien, todos esperen, no me pidan que haga pergaminos de equipos consolidados para ustedes. Ma-kun se rió amablemente, diciendo, Maestro Jun, tu amenaza no funcionará más. Con darle comida a Dog Dog, habrá rollos. Lim Tianao sacudió la cabeza con impotencia y dijo, está bien, ya jugamos bastante. Vamos a buscar un lugar para quedarnos, así podemos tener un buen descanso después de este largo viaje. Al oír sus palabras, el resto del equipo finalmente se detuvo y se adentraron en la ciudad Tianbei. Podría parecer que Zhou Wei Qing se había marchado con demasiada prisa, sin siquiera dar muchas instrucciones al resto. Sin embargo, con Lim Tianao allí, él no tenía que preocuparse. Lim Tianao era la base sólida del equipo, y mientras él estuviera allí, tenía absoluta confianza de que estarían bien. Después de entrar en la ciudad Tianbei, Zhou Wei Qing cruzó rápidamente las calles. Aunque no estaba familiarizado con el lugar, sabía que solo necesitaba dirigirse hacia el norte. Después de todo, el propósito de la ciudad Tianbei era defenderse contra el imperio de Guangzhou en el norte, y su pared norte probablemente sería donde estaría el ejército. Para unirse al ejército, tendría que ir a buscarlos. Esa también era la razón por la cual Lim Tianao había dispuesto que su reunión estuviera en las puertas del norte. Zhou Wei Qing cruzó calle tras calle rápidamente, y en poco tiempo pudo ver las puertas norte a lo lejos. Echando una rápida mirada hacia atrás, no vio a Shang Guanfei y lanzó un suspiro de alivio, pensando para sí mismo, suerte que corrí rápido. Justo en ese momento, una mano apareció de la nada, agarrándose a su hombro sin previo aviso. Los sentidos de Zhou Wei Qing eran mucho más poderosos que los de cualquier persona común, incluso de la mayoría de los maestros joyas celestiales de su nivel de cultivación. Aún así, fue incapaz de esquivar la mano, que se sujetaba suavemente sobre su hombro, solo pasando a agarrar su punto de acupuntura en clavícula. Aunque su remolino de energía en su punto de acupuntura fue capaz de disipar una gran cantidad de la fuerza, todavía sintió casi la mitad de su cuerpo adormecida. Sin mirar hacia atrás, su cara ya tenía una mirada deprimida. Parece que no importara qué, él no sería capaz de esquivar la bala. Aquellas manos de Shang Guanfei que lo habían torturado en los últimos días al enseñarle y él estaba demasiado familiarizado con ellas. Mi querida heroína, por favor, déjame ir. Zhou Wei Qing suspiró indefenso mientras se volteaba. Sin embargo, cuando vio a la persona que se había agarrado a su hombro, se sorprendió visiblemente. Allí, no estaba Shang Guanfei como había esperado, sino un joven de aspecto normal vestido de tela. El joven parecía muy normal, ni alto ni petizo, promedio en casi todos los sentidos de la palabra. Su ropa era simple, con el pelo negro atado en una cola de caballo a su espalda, dando un aire valiente a su aspecto promedio. No importa qué, Zhou Wei Qing estaba seguro de que no reconocía a esa persona. Al ver que no era Shang Guanfei, una sensación de advertencia surgió en su corazón, y sin dudarlo, puso su escudo de la habilidad inmortal al máximo. Al mismo tiempo, dio una patada con su pierna derecha a una velocidad fulminante hacia el joven. No era nada bueno ser agarrado de repente por un extraño. Por desgracia, sus esfuerzos fueron inútiles. La mano que se agarraba a su hombro se movía junto a sus propios movimientos y Zhou Wei Qing sintió que su cuerpo se debilitaba y suavizaba. Su escudo de deidad inmortal no logró sacudir la mano de su oponente y la patada de su pierna derecha fue extremadamente débil, fácilmente esquivada por el joven. Pequeño gordito Zhou, ¿estás tratando de morir? La voz de Shang Guanfei sonó, suprimida en un tono bajo y llena de vergüenza. ¿Cómo podría este pícaro patear a la parte baja del abdomen de una chica? ¿Feier? ¿Eres Feier? La mandíbula de Zhou Wei Qing cayó mientras miraba con los ojos abiertos al joven delante de él. Shang Guanfei dio un frío mientras decía, este joven maestro ahora es Shang Guanfei. Será mejor que te cuides. Aunque había sido testigo de las increíbles habilidades de disfraz de Shang Guanfei en el reino brillo espacial, había estado disfrazándose como otra chica.
En este punto, ella realmente se había disfrazado de hombre, incluso hasta tenía una manzana de Adán. Él no pudo evitar agitar la cabeza con asombro. HMPH, ahora sabes lo hábil que soy. Si quieres alabar a esta joven maestra, adelante. No te detendré, exclamó presumida. Él asintió y dijo, de hecho, eso es extremadamente hábil. Por desgracia, tu figura es demasiado mala. ¿A quién dices que es mala? Ella casi se volvió loca, y la mano que agarraba el hombro de Zhao Weiqing ejerció involuntariamente una mayor presión. Estoy equivocado y bajo tal amenaza, solo podía bajar la cabeza y decir impotente. Puesto que insistes en seguirme al ejército, entonces vayamos. No tenía forma de escapar de esta joven señorita y solo podía aceptar su destino. Shang Wanfeier finalmente lo soltó, diciendo en un tono satisfecho, eso es más como debe ser. Vamos. Los dos continuaron hacia la puerta norte. Mientras avanzaban, no pudo evitar examinar a Feier. No importaba cómo le examinara desde todos los ángulos, no podía encontrar ningún problema con su disfraz. Si no fuera por el hecho de que había utilizado su voz original para hablar con él, nunca habría sido capaz de adivinar que de hecho era ella. Entonces, ¿dónde vamos a unirnos al ejército? Le preguntó Shang Wanfeier. Esta vez, ella cambió su voz, aunque todavía era clara y melodiosa, claramente ya no era una voz femenina. Zhao Weiqing dijo, en primer lugar, tenemos que dirigirnos a las puertas del norte para ver cuál es la condición antes de decidir. Dado que la situación de combate en el norte es interminable, estoy seguro de que tu imperio está constantemente reclutando sangre fresca. Feier asintió y dijo, sí, eso es cierto. ¿Te estás preparando para unirte como un maestro de joyas celestiales? Zhao Weiqing dijo, por supuesto, solo entonces puedo llegar a un rango relativamente alto tan pronto como sea posible. Ella dijo, ¿qué hay de mí? Este disfraz tiene apenas 20 años. Si revelo mis poderes, sería fácil sacar sospechas. Él rodó los ojos y dijo, por supuesto que no puedes usar tus poderes, todavía tienes que preguntar. Además de los de las grandes tierras santas, es prácticamente imposible llegar a la etapa de 6 joyas a la edad de 20 años. Si quieres unirte al ejército, debes escucharme. Cuando me informe, diré que soy de una familia noble decadente y tú eres mi seguidor. Sin mi permiso, a menos que esté peligro crítico, no puedes usar tus poderes, al menos hasta que alcance el rango requerido y pueda tener mi propia unidad. De ninguna manera, ¿cómo puedo ser tu seguidor? Objetó inmediatamente. Zhao Weiqing dijo salvajemente, si no quieres ser mi seguidor, está bien, pero tienes que dejarme obtener las 20 nalgadas que me debes. Ella murmuró para sí misma, tan mezquino y bien, seguidor será. Pero no sueñes con hacerme esperar. Zhao Weiqing soltó en secreto un suspiro de alivio y dijo, mientras no hables demasiado y permanezcas a mi lado, eso es todo. Yo no me atrevería a que la segunda señorita del Palacio Extensión del Cielo me esperara ahí. Por fin, la pareja llegó a la puerta norte. Desafortunadamente, para su decepción, allí no había un centro de reclutamiento como ellos esperaban. Las puertas del norte estaban abiertas, y las calles estaban llenas de gente. Los únicos soldados que podían ver eran los 50 blindados que cuidaban las puertas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ella lo miró con curiosidad. Aunque era ciudadana del Imperio Songtian, había permanecido la mayor parte de su vida en el Palacio Extensión del Cielo y no lo había dejado. En términos de lidiar con situaciones mundanas, ella no era rival para Zhao Weiqing, y tampoco sabía mucho acerca de la situación del ejército. Él dijo, déjame preguntar. Acercándose rápidamente a uno de los guardias de las puertas, la sonrisa familiar y honesta que Zhao Weiqing no había utilizado hacía mucho tiempo volvió a aparecer. Hermano mayor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Nuestro ejército Songtian está reclutando soldados? El soldado lo miró antes de asentir con la cabeza, diciendo, por supuesto que estamos reclutando. No eres de por aquí, de lo contrario sabrías eso con seguridad. Inmediatamente, él asintió vigorosamente, diciendo, de hecho, no soy de aquí, pero he viajado hasta aquí porque quiero unirme al ejército, especialmente a los ejércitos fronterizos, para luchar contra nuestros enemigos. Al oír sus palabras, el soldado sonrió, levantando una mano para palmear el hombro de Zhao Weiqing, diciendo, muy bien, muy bien. Mirando tu figura, no debería haber ningún problema en que te unas al ejército. Permíteme darte las direcciones, una vez que salgas de la puerta norte, sigue esa dirección hacia la frontera. Tendrás que viajar unos 200 kilómetros antes de llegar al campamento principal de nuestro ejército. Además de cualquier circunstancia especial, el reclutamiento está allí.
Solo tienes que informar y decir que estás allí para unirte, no importa cuál regimiento, alguien estará allí para recibirte. Mientras pases una prueba sencilla, podrás entrar en el ejército. Muchas gracias, gran hermano. 200 kilómetros, eso está muy lejos. El soldado se echó a reír de buen grado, diciendo, está muy lejos, pero también es una forma de entrenamiento en sí misma. Oh, claro, si tienes confianza en ti mismo, también puedes probar tu suerte en el rincón de duelos, justo fuera del campamento principal. Oh, rincón de duelos. ¿Qué clase de lugar es ese? Sogweikin estaba a punto de irse cuando de repente el soldado le informó sobre un lugar tan inaudito, y su interés se disparó inmediatamente. El soldado dijo, el rincón de duelos es una de las partes únicas de nuestra zona norte del imperio. Como lo digo, y es una de las escasas áreas de entretenimiento en esta zona de guerra y también un motor principal de refuerzo para nosotros. En realidad, es una arena de coliseo y cualquier soldado puede unirse en cualquier momento. Con los regimientos siendo la base, cada regimiento tiene su propio rincón de duelos. Por supuesto, hay reglas para competir allí. Herir gravemente, mutilar o matar a su oponente está estrictamente prohibido. Lograr una victoria premiará al vencedor con una cierta recompensa monetaria, pero lo más importante, es también un desvío para ganar rango y estatus. Si un soldado logra alcanzar victorias consecutivas, podrá ganar rango, lo mismo que si estuviese en la guerra. He oído que el rango más alto que puedes subir desde el rincón del duelo es hasta el nivel del batallón. Muchos poderosos maestros de joyas han utilizado este método para elevar rápidamente la categoría. N/T, o sea, el líder de un batallón. Oh, ¿tal cosa es posible? Sogweikin se sorprendió por un momento y no pudo evitar exclamar en alabanza interiormente. El Imperio Songtian realmente cumplía con su nombre como el imperio más fuerte del mundo. Aunque solo oyó una simple introducción del soldado, ya podía entender el asunto en su corazón, y tenía una simple comprensión de ello. El beneficio de ese rincón de duelos era claro. En primer lugar, permitiría al ejército ver fácilmente y elegir talentos, promoviéndolos en funcionarios. Para el ejército, por lo menos para los oficiales de rango bajo, su proeza de combate era más importante que sus capacidades de mando. Para una unidad pequeña, un poderoso oficial de mando tendría una mayor influencia en la supervivencia y efecto de la unidad en el campo de batalla. Además, ese rincón de duelos también atraería a los maestros de joyas a unirse al ejército, al tiempo que mantendría cierta imparcialidad. Después de todo, tener testigos de su poder de combate real era mucho mejor que ver el nivel de cultivación para ganar rango. A continuación, en estas amplias tierras septentrionales, había en total más de 1 millón de soldados estacionados. Además del entrenamiento y la lucha, no había mucho más que hacer para estas tropas solitarias. En esta situación, tener ese rincón de duelos como entretenimiento, dándoles la oportunidad de volar, al tiempo que les da un incentivo para ser más fuertes, por no mencionar la ganancia de algún ingreso secundario. Eso era sin duda una gran elección. La ley del ejército era originalmente como la ley de la selva, donde los fuertes eran respetados. ¿Quién no querría ser fuerte, ser conocido? Y ese rincón de duelos era la plataforma perfecta para que soldados ambiciosos mostraran su poder. Agitando el puño, una leve sonrisa cruzó los labios de Sogweikin. Parece que su viaje en el ejército Songtian comenzaría en el rincón de duelos. Volteando hacia Shang Wanfeier, le contó lo que el soldado le había dicho. Naturalmente, ella también estaba interesada. Ninguno se preocupó por las recompensas monetarias, pero tener un lugar para luchar y ganar su rango era definitivamente un gran sorteo. También quiero unirme, dijo Shang Wanfeier emocionada. Sogweikin inmediatamente dijo, no. ¿Has olvidado lo que acabo de decirte? Una vez que tu nivel de cultivo se revele, definitivamente despertará sospechas. Mi figura es grande y me veo como de 20 años o más, a pesar de mi edad real. Estar en la etapa de 4 joyas es bastante alto, pero no demasiado imposible. Además, tengo el anillo de ocultamiento, permitiendo demostrar apenas un solo atributo en mi joya elemental. Eso es algo que tú no tienes, especialmente tu joya física es demasiado obvia. Si quieres venir conmigo al campo del ejército, tienes que comportarte, de lo contrario, preferiría no ir al ejército. Esta vez, la expresión de Sogweikin era muy seria y resuelta, sin dar ni una pizca de oportunidad. Mirando sus intransigentes ojos, Shang Wanfeier finalmente cedió. Después de abandonar la ciudad de Tianbei, los dos convocaron a sus caballos demonios fantasmas, montando las robustas y poderosas bestias, galoparon hacia el norte.
Estos caballos demonios fantasma no solo eran fuertes, también tenían una resistencia increíble y poder de permanencia, junto a una velocidad aterradora, galopando a lo largo como el viento. No tenían mucha capacidad ofensiva, y eran más conocidos por su velocidad y defensa. 200 kilómetros se derritieron en cuestión de 4 horas, y por entonces, el gran campo del ejército apareció lentamente en la distancia ante sus ojos. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 120, Rincón de Duelos. Mirando el mar de campamentos del ejército a lo lejos, Shang Wanfei miró a Zhou Weiqing y dijo: «Pequeño gordito Zhou, ¿a qué regimiento debemos unirnos?» Zhou Weiqing dijo: «No importa cuál nos unamos, vamos a ir al más cercano». El par colocó a sus caballos demonios fantasmas en sus anillos espaciales, antes de caminar hacia el campo del ejército más cercano. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que en las afueras de cada uno de los 500 metros de tamaño del campamento, había una estructura única. Era de forma redonda y bastante grande, con casi 100 metros de diámetro, aunque era de diseño extremadamente simple, casi como una gran roca circular, sin siquiera una cubierta. No podían ver lo que estaba sucediendo en el interior, pero había muchos soldados entrando y saliendo de la estructura. Al instante, Zhou Weiqing pensó para sí mismo: «Ese debe ser el llamado Rincón de Duelos». A medida que se acercaban al campo del ejército, de repente, una unidad compuesta por 10 soldados de caballería ligera cargó hacia adelante, deteniéndose frente a ellos. Estos soldados estaban vestidos con una armadura de cuero ligera, con un sable cubierto en la cintura y un arco largo en la espalda. En los costados de sus caballos colgaban 2 carcaj, y las cabezas de sus monturas estaban protegidas por una armadura de cuero. Junto con el uniforme azul del ejército Songtian, parecían valientes, con un aura feroz. «¡Alto!». El líder de la unidad gritó hacia Zhou Weiqing y Shang Wanfei: «Esta es una zona militar restringida, no entren». Zhou Weiqing rápidamente expresó su sonrisa genuina y sincera, diciendo: «Gran hermano, estamos aquí para unirnos al ejército». ¿Unirse al ejército? El líder de la unidad de caballería les dio una larga mirada antes de asentir con la cabeza, diciendo: «Por la apariencia y estatura, deberías estar bien. En cuanto a él, podría estar ligeramente carente». Naturalmente, el que estaba carente era la delgada Shang Wanfei. Ella nunca había sido criticada en su cara en toda su vida, y al instante se enfadó. Sin embargo, antes de que pudiera perder la paciencia, Zhou Weiqing apresuradamente se agarró a sus manos y las presionó como una señal. Feier sabía que le estaba indicando que no perdiera la paciencia, pero al tener su mano agarrada por él tan de repente, de pronto sintió que su corazón latía un poco más rápido. Las grandes manos de Zhou Weiqing eran muy calientes, estables y gruesas, y siendo sostenida por él, no sabía por qué, pero sentía una sensación de seguridad. En ese momento, de alguna manera se tragó las palabras enojadas en sus labios. «Ven conmigo entonces». Bajo el liderazgo de su líder, la unidad de caballería giró alrededor y se dirigió hacia el campamento del ejército. Zhou Weiqing tiró rápidamente de Shang Wanfei a lo largo, siguiendo detrás de la unidad. Con la escolta de la unidad de caballería, rápidamente alcanzaron la estructura redonda mencionada anteriormente, y el líder desmontó. «Hermanos del 16º regimiento, ¿alguien alrededor?», gritó en voz alta hacia el edificio. Casi inmediatamente, 3 hombres salieron de dentro. Eran soldados de infantería, también vestían armadura de cuero, pero eran mucho más gruesas y cubrían más. Su arma era una larga lanza, no el sable que tenían las unidades de caballería ligera. «¿Qué es?». Uno de los soldados de infantería más altos y robustos se adelantó y preguntó. El jefe de la unidad de caballería señaló hacia Zhou Weiqing y Shang Wanfei antes de decir: «Estos 2 jóvenes quieren unirse al ejército, te los dejaré». El soldado alto de la infantería se rió amablemente y dijo: «Muchas gracias». «Muy bien, ustedes 2 vengan conmigo». Mientras le decía eso, hizo una seña hacia ambos. En este punto, Zhou Weiqing había dejado las manos de Shang Wanfei. Después de todo, en los ojos de los demás, ambos eran hombres, y si seguían cogidos de la mano sería muy extraño. El proceso de registro se llevó a cabo en este edificio redondo, y el interés de Zhou Weiqing se disparó inmediatamente, siguiéndolo rápidamente. También se dio cuenta de que los otros soldados de infantería naturalmente habían tomado posiciones a su alrededor, claramente no eran demasiado confiados. Tan pronto como entraron en el edificio, el par sintió al instante una aura abrasadora y caliente emanando desde dentro. El interior del edificio redondo era extremadamente simple, tal vez incluso más que su exterior. El interior circular se alineaba con soportes metálicos de diferente tamaño y altura.
Estaba claro que estaban muy bien construidos y eran estables, realmente muy simples. En ese momento, estaba lleno de gente. Justo en el centro había un gran terreno vacío, además de la zona central de unos 30 metros cuadrados, que era un escenario circular completamente tallado en piedra. Los otros sectores se dividieron en 10 zonas distintas y había diferentes luchas en cada lugar. La zona era una cacofonía de ruido, alegrías, gritos de júbilo, aullidos de ira e incluso algunos gritos desconocidos. Al apenas ingresar en el área, incluso Zhou Weiqing y Shan Guanfei sintieron sus emociones chispear, su sangre hirviendo junto con la muchedumbre. El soldado alto que los había conducido sonrió y dijo: ¿Cómo es? Nuestro rincón de duelos no es tan malo, ¿no? Vamos, déjenme ayudarlos a registrarte primero. Más adelante, si están interesados, pueden venir a jugar aquí. Nosotros, los del 16º Regimiento, respetamos a los fuertes y valientes. Mientras él decía eso, llegó a la pareja a la esquina en el extremo más profundo del edificio, donde había varias mesas alineadas. Pasando detrás de las mesas, sacó un enorme libro de debajo una de las mesas. Uno por uno, sus nombres. Pequeño gordito Zhou. Una vez más, Zhou Weiqing usó su alias familiar. Lo que siguió a continuación fue un sencillo proceso de registro. Pequeño gordito Zhou Shan Guanfei, ambos ciudadanos del Imperio Songtian. Muy pronto, el proceso de registro fue completado, y el soldado pasó a cada uno de ellos una simple placa de metal, diciendo: Está bien, a partir de ahora, son parte de nuestro 16º Regimiento y esta es su placa de identificación. En primer lugar, hay algunas cosas a tener en cuenta que voy a informar ahora. Nuestro regimiento es parte de la 7ª Legión del Imperio, que consiste en 10 regimientos en total. Aunque ya has sido reclutado, todavía tendrás que ser dado a tus asignaciones en función de tus habilidades. Después de todo, si tus habilidades no están a la altura, se te asignará la división de logística o cocina, por lo que todos deben trabajar duro. N/T. No entiendo por qué el 16º sí solo pueden tener 10 regimientos, pero supongo que solo se ponen un número al azar. El examen de ingreso es realmente muy fácil. Más adelante, cada uno se unirá a una competición de principiante en el rincón de duelos. Si ganas, significa que has superado el examen. Por supuesto, puedes seguir luchando mientras ganes, y cuantas más rondas ganes, mejor será el trabajo de asignación y servicio. Naturalmente, si lo haces bien, ni siquiera necesitas unirte a la formación de reclutamiento, de lo contrario tendrás que pasar por eso. Entre nuestros servicios, lo mejor es, por supuesto, nuestro equipo de caballería pesada, pero para entrar en ese, también tendrás que pasar por un entrenamiento especializado. Zhou Weiqing dijo con curiosidad: Gran hermano, ¿puede decirnos, por favor, acerca de las reglas del rincón de duelos? En la ciudad de Tianbei, he oído que si lo hacemos bien aquí, incluso podemos ser promovidos para ser un oficial. El soldado alto sonrió con un poco de desprecio, diciendo: Pequeño hermano, no es fácil ser oficial del ejército. En cada rincón de duelos, hay un sinnúmero de soldados que esperan tomar este atajo para llegar a los cielos en un solo momento, para hacerse un nombre por sí mismos a la vez. Por desgracia, las historias de éxito son muy pocas. Bien, puesto que estás interesado en saber, te diré de todos modos. Es casi lo mismo para todos los regimientos. Debes de haberlo visto por ti mismo, nuestro rincón de duelo se compone de las 10 zonas más pequeñas y la zona central. Para las 10 zonas exteriores, cualquier persona puede unirse, y también son a las que me referí anteriormente como la competencia de principiantes. Todas las peleas se llevan a cabo sin el uso de cualquier arma y solo si uno gana 10 rondas consecutivas en la competición de principiante tienen la calificación para entrar en la competencia intermedia. Al mismo tiempo, al hacerlo, pueden obtener una promoción directa para convertirse en un líder de la escuadra. Después de eso, hay un total de 20 maestros de anillos intermedios a cargo de las competiciones intermedias, y sacarán papeles para competir con el que haya ganado 10 rondas consecutivas en la competición de principiante. Del mismo modo, si esa persona gana 5 de esos maestros de anillos intermedios consecutivamente, será promovido directamente a ser un líder de compañía, liderando a 100 hombres. Al mismo tiempo, también se le dará la oportunidad de desafiar a nuestro general de la arena. ¿Lo entiendes? Zhou Weiqing dijo: ¿Qué pasa si derroto al general de la arena? ¿Me convertiré en un líder de batallón? El soldado alto se echó a reír de buen grado, diciendo: Jovencito, no trates de correr antes de aprender a caminar, no sea que muerdas más de lo que puedes masticar. Solo contigo, ¿estás soñando en derrotar al general de la arena? Deja de soñar. Muy bien, vamos, te llevaré al área de competición para principiantes.
Liderados por el soldado alto, Zhou Weiqing y Shan Guanfei lo siguieron a una de las 10 zonas para principiantes. Deteniéndose, él explicó: en la zona de competición para principiantes, cada victoria tendrá una recompensa de una moneda de plata. Al mismo tiempo, el competidor también puede apostar a sí mismo, pero cada vez solo una moneda de plata. Los miembros de la audiencia no pueden apostar. ¿Lo entiendes? Zhou Weiqing asintió y dijo: lo entiendo. El alto soldado continuó: muy bien, solo esperen aquí por ahora, haré arreglos para que peleen lo antes posible, así que simplemente quédense y prepárense. Permítanme advertirles primero que todos nuestros hermanos aquí ya han pasado por los fuegos de la guerra, han sangrado y matado en combate real, por lo que no son tan fáciles de tratar. Al lado de cada zona de competición para principiantes, había algunos hombres a cargo de la zona. En la que ellos estaban, había 2 hombres completamente vestidos de armadura de malla y usando cascos con una pluma roja. En el ejército Songtian, la clasificación de un oficial podía diferenciarse por pluma en su casco, según los colores del arco iris. De bajo a alto, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Sin embargo, para que un oficial tuviera la pluma en su casco, tenían que ser por lo menos un líder de compañía superior. Es decir, estos 2 hombres eran líderes de compañía, oficiales de rango relativamente bajo en el ejército. El soldado alto se adelantó para informar a los 2 líderes de compañía respetuosamente, y uno de ellos le hizo un gesto con la cabeza, diciendo algo suavemente. Al cabo de un rato, el soldado volvió al lado de Zhou Weiqing y Shan Guanfei, diciendo: vengan, síganme. Simplemente era un descanso entre peleas, ya que la pelea anterior en esta zona acababa de terminar, y la zona fue rápidamente despejada. El soldado alto llevó a ambos a los 2 líderes de la compañía, que parecían tener unos 30 años de edad, grandes y robustos en estatura. A pesar de que no eran tan grandes y exagerados como Lin Tianao, Crow o Ma Kun, en términos de tamaño eran más o menos del mismo que Zhou Weiqing. Mirando el cuerpo sano y robusto de Zhou Weiqing, los 2 líderes de compañía sintieron satisfactoriamente, y uno de ellos dijo: muy bien, manden estos 2 hermanos a jugar con los novatos en la próxima ronda, vamos a ver cómo lo hacen. Tenga cuidado, no usen demasiada fuerza y dañen a nuestros nuevos reclutas. Zhou Weiqing señaló a Shan Guanfei con los ojos y comprendió su significado. Naturalmente, le estaba recordando que no revelara demasiado su poder, especialmente sus joyas celestiales. Después de mirarlo fijamente por una fracción de segundo, ella se adelantó a la zona de pelea. Mirando el delgado, casi delicado, cuerpo de Shan Guanfei, que estaría luchando primero, el líder de compañía a la izquierda sintió con la cabeza y dijo: no está mal, eres valiente. Dale un juego de armadura. Un soldado a un lado trajo rápidamente un conjunto de armadura de cuero grueso y un casco. Shan Guanfei sacudió la cabeza, indicando que no los necesitaba. En ese momento, su oponente ya había entrado en la zona de pelea. Su oponente era un joven de apariencia robusta, lleno de espíritu juvenil y vitalidad, sus músculos abultados tensaban el uniforme del ejército, dándole una mirada fuerte y valiente. Pequeño hermano, no te preocupes, este gran hermano te tratará bien. Después de todo estamos en el mismo regimiento. El joven rió de buena gana mientras le decía eso a Shan Guanfei. Ella abrió un ademán, pero no replicó, en lugar de eso, le mostró un dedo y le dijo: ven, entonces. El joven se rió y dijo: oh, tienes actitud, me gusta. Aquí voy entonces. Mientras decía eso, avanzó rápidamente. Zhou Weiqing se paró al lado de la lucha, mirando con frialdad. Con una sola mirada, pudo decir que el joven no tenía energía celestial. Sin embargo, su físico era de primera clase, sus movimientos eran crujientes, y a primera vista su fuerza iba mucho más allá que la de cualquier humano común. Este fue definitivamente un soldado de élite bien entrenado. De hecho, este joven era claramente un luchador bien entrenado y experimentado. En una sola carga, llegó rápidamente a ella, su mano izquierda fingió un golpe hacia su cara, diseñada principalmente para llamar su atención, mientras su mano derecha volaba hacia su pecho. Como él dijo, no tenía la intención de herir a Shan Guanfei, y su ataque fue diseñado para agarrarlo y lanzarlo fuera de la zona. Al ver ese ataque, Zhou Weiqing no pudo evitar cerrar los ojos, lamentándose interiormente. Suspiró: este hermano está jodido. Aunque tiene buenas intenciones, ¿cómo podría saber que esa persona que estaba enfrentando era en realidad una niña? Para agarrar hacia el pecho de una chica, especialmente una como esta, conocida como la pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo, y cómo podría no estar en problemas. ¿A qué nivel de cultivo estaba Shan Guanfei?
Incluso sin su nivel de cultivación, sus capacidades de combate cercano eran mucho más allá del ordinario. ¿Cómo podría ser engañada por una simple finta? Al ver a su oponente agarrarse a su pecho, se enfureció inmediatamente, avanzando en lugar de retirarse. Con un leve movimiento de su cuerpo, se retorció en medio del aire, con sus manos golpeando hacia afuera. El joven oponente, que la había subestimado severamente, de repente sintió que sus dos manos se entumecían. Al siguiente instante, su gran cuerpo voló en el aire, girando alrededor antes de golpear salvajemente en el suelo con un fuerte ruido sordo. Había una multitud de soldados que miraban la lucha con interés, y en ese instante, todos quedaron atónitos. Los movimientos de Shen Guanfei eran demasiado rápidos, y ninguno de ellos había visto claramente cómo lo había hecho. Era como si sus dos figuras borrosas se hubieran entrecruzado antes de que ese joven combatiente hubiera sido derribado. Incluso los dos líderes de compañía podían percibir que Shen Guanfei no había usado energía celestial, dependiendo totalmente de habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Impresionantes habilidades de lucha. Parece que nuestro 16º regimiento tiene un nuevo y valiente guerrero. El líder de compañía a la izquierda empezó a aplaudir. Shen Guanfei ni siquiera miró a su oponente derrotado y ella ya había regresado al lado de Zhou Weiqing. Al cabo de un rato, el joven finalmente se puso de pie. Aunque con su físico, ese tiro no le había dañado en absoluto, todavía le había quitado el aliento. Más importante aún, se había sorprendido y aturdido por su repentina derrota, ni siquiera sabía cómo había perdido y rápidamente caminó hacia el lado de la vergüenza. El líder de compañía le dio un gran pulgar a Shen Guanfei, diciendo: «Muy bien, no esperaba que este pequeño hermano tuviera tan buenas habilidades a pesar de su esbelto cuerpo. ¿Quieres ir a otra ronda? Esta vez, encontraré a alguien más fuerte». Shen Guanfei sacudió la cabeza, era la imagen de obediencia inofensiva cuando dijo: «Estoy aquí para unirme a mi joven maestro en el ejército. Mientras pueda quedarme al lado del joven maestro, estoy satisfecho. No soy nada comparado con nuestro joven maestro, él es verdaderamente poderoso». Mirando su inofensiva, honesta y obediente mirada, Zhou Weiqing casi vomitó una bocanada de sangre. Siempre había pensado que sus habilidades de actuación eran de primera categoría, pero se dio cuenta de que, en comparación con ella, eran solo un montón de mierda. Afortunadamente, estaba escuchando sus instrucciones, de lo contrario, si actuara, eso sería un gran problema. La impresión de Zhou Weiqing sobre Shen Guanfei mejoró drásticamente en ese momento. Al menos, no importa que, ella era capaz de mantener el panorama en mente. Oh. Los dos líderes de compañía se voltearon inmediatamente hacia Zhou Weiqing, mirándolo con gran interés. Él se echó a reír con cariño, con una mirada honesta y sencilla en su rostro mientras decía: «Mi familia ha caído hace mucho tiempo, además de este pequeño asistente dispuesto a seguirme, no tenemos a nadie más. Por eso he venido a unirme al ejército». El líder de compañía de la derecha dijo con una expresión seria: «Está bien, no sirve de nada hablar. Adelante, muéstranos tu poder. Mientras tengas la fuerza, no serás descuidado ni sepultado en nuestro 16º regimiento». Muy bien. Zhou Weiqing estuvo de acuerdo en una manera directa, entrando directamente en la zona de pelea. Cuando entró en la zona de combate, todo el mundo tenía la extraña sensación de que este joven era un viejo soldado experimentado. En verdad, esta no era la primera vez que él estaba en el ejército. Después de todo, cuando había entrado en el ejército del Imperio Arco Celestial, tenía 13 o 14 años. Aunque no había pasado mucho tiempo en el campo, eso le había dado una impresión duradera, sobre todo porque había estado junto con Shen Guanbinger. Observando mientras Zhou Weiqing entraba en la zona de combate, los dos líderes de compañía intercambiaron una mirada antes de asentir con la cabeza. Ellos estaban a cargo de esta zona de competición de principiantes en particular, y eran capaces de organizar la secuencia de lucha y los opositores. Otro joven soldado de unos 20 años saltó al centro de la zona de combate. Sus ojos tenían una mirada estable, casi solemne, mucho más que el anterior oponente de Shen Guanfei. Este miró fijo a Zhou Weiqing, como para asegurarse de que cada movimiento que hiciera estaba bajo su vigilancia. Claramente, no intentaría subestimar a su oponente como el soldado anterior. El líder de la compañía gritó: «Comiencen». Sin dudarlo, el joven soldado cargó hacia Zhou Weiqing, luego bruscamente dio un paso en un repentino cambio de dirección, rodeándolo en un intento de buscar un punto débil. Zhou Weiqing se echó a reír y dijo: «No necesitas pasar por tales problemas, tengo muchos puntos débiles que puedes explotar. Aquí». Mientras decía eso, en realidad abrió los brazos, dejándose totalmente abierto.
Al ver que su contrincante lo subestimaba y le faltaba respeto, una mirada de enojo cruzó la cara del joven soldado y, en un instante, cargó hacia él. Sus movimientos eran rápidos y sostenía una leve corriente subterránea de energía celestial. Usando su codo, la parte más dura del cuerpo humano, golpeó hacia el pecho de Sogeking. Para sorpresa del público, él ni siquiera intentó esquivar el ataque, de pie allí con los brazos abiertos, permitiendo que su oponente golpeara directamente su pecho. Un golpe ahogado sonó cuando el codo se estrelló salvajemente en el pecho, pero fue la expresión del joven soldado la que cambió a una de shock y miedo, ya que sentía que su codo se había estrellado contra un tablero de metal. Y todo su brazo se adormeció. Solo en este punto Sogeking tomó acción, sus brazos extendidos finalmente se cerraron, agarrándose a los hombros del joven soldado, levantándolo fácilmente mientras presionaba su punta de acupuntura de la clavícula, causando que todo su cuerpo se entumeciera. No eres su rival. Siguiente. Mientras decía eso, lo había colocado de nuevo en el suelo. En el rincón de duelos, había al menos una docena o más de peleas cada día. Durante los periodos de no combate, los soldados recibían periodos asombrosos de días de descanso, y la mayoría de ellos pasaban su tiempo libre aquí. Sin embargo, ¿desde cuándo la audiencia circundante había visto una pelea como esa antes? El conocimiento y la visión de los dos líderes de compañía eran naturalmente más fuertes que la de los soldados ordinarios, y podrían decir que mientras que esta lucha parecía ordinaria, definitivamente no era así. Ellos sabían muy bien lo fuerte que era ese joven soldado, con un nivel de cultivación en el primer nivel de energía celestial. Aunque no era un maestro de joyas, era definitivamente más fuerte que la mayoría de la gente común. Además, había usado su codo para golpear y la fuerza del golpe habría sido por lo menos de 100 Ji no más, y al ser golpeado en el área del pecho, cualquier persona, incluso con algunos niveles de energía celestial para protegerse, sentiría los efectos. Para que Sogeking acabara con su oponente tan fácilmente, y de tal manera, para los líderes de compañía, solo había dos posibilidades. 1. Este chico nació con dureza antinatural y resistencia, capaz de tomar golpes que un humano ordinario no podría. 2. Era un maestro de joyas de rango decente. Uno más. Viejo Mo, B. Sí, señor. Un soldado de mediana edad, de unos 40 años saltó. Él no era alto fuerte, solo unos 1,50 metros de altura, y delante de Sogeking, parecía un niño pequeño. Era delgado, casi escuálido, pero sus movimientos eran rápidos y ágiles. No había demasiadas reglas en el rincón de duelos, y después de saludar a Sogeking con un puño en saludo de palma, en un instante, ya había cargado hacia él. Justo antes de llegar a Sogeking, el soldado llamado Viejo Mo repentinamente saltó a un lado con rapidez, con la punta de sus pies golpeando el suelo mientras se deslizaba detrás de él. Con un salto, sus manos golpearon hacia su cuello, sin vacilar en un movimiento ágil y veloz. Por desgracia, se enfrentaba a Sogeking, que ni siquiera miró hacia atrás, en su lugar inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante, permitiendo que las manos del Viejo Mo golpearan su cuello. Justo cuando la palma de su oponente alcanzó su objetivo, él la agarró. Con sus sentidos superiores, era fácil para él hacer tal juicio. En el siguiente instante, el flacucho Viejo Mo había sido levantado con un solo brazo, arrastrado y estrellado contra el suelo. Al mismo tiempo que su cuerpo tocaba el suelo, Sogeking lo empujó hacia adelante con su pierna derecha, inclinándole sobre las nalgas y evitando que aterrizara demasiado feo, enviándolo volando fuera de la zona suavemente. Estaba claro que había sido indulgente, y el Viejo Mo se retiró con una cara roja. Con 2 victorias consecutivas, Sogeking se convirtió en el centro de atracción. Su estilo de lucha era directo, pero extremadamente eficaz. Él no usaba ninguna finta o movimientos llamativos de lucha, simplemente aceptaba golpes de su contrincante, agarrándolo en ese momento, y entonces la lucha había terminado. Tan simple como eso. Sin embargo, en este punto, los dos líderes de compañía estaban extremadamente en conflicto. Fue genial encontrar nuevos talentos, pero tener un nuevo recluta corriendo tan rampante fácilmente en la zona del rincón de duelos en el que estaban a cargo, les hizo estar bastante incómodos. Sin embargo, aunque quisieran enseñarle una lección, ¿a quién enviarían? ¡Qué gran fuerza! Déjame intentarlo. En ese momento, una fuerte voz sonó de repente. Sin advertencia, un soldado saltó de la nada, caminando a pasos agigantados hacia la zona de competición para principiantes. ¿Quién te pidió que subieras? Ambos líderes de compañía exclamaron airadamente al unísono. Sin embargo, sus voces fueron calmadas pronto, con sorpresa en sus ojos. Sogeking miró hacia su nuevo oponente, para ver que era otro soldado vestido con traje de infantería.
Sin embargo, a diferencia con los que había visto anteriormente, este no llevaba ninguna armadura de cuero, e incluso su uniforme era viejo y harapiento, tenía barba corta y cabello de color verde. Era feroz, pugnaz, incluso un poco feo, con una estatura enorme como una montaña de casi 2 metros de altura. Su uniforme del ejército había sido abierto, revelando sus abultados músculos en el pecho y un lobo tatuado. Además de esa aura feroz, parecía tener un aire de bandido. Se frotó el pelo corto y verde, sus ojos brillaron peligrosamente mientras miraba a los dos líderes de compañía. Fue este mismo resplandor lo que hizo que ambos dejaran de hablar. Los sentidos de Zhou Weiqing eran extremadamente fuertes, y podía oír susurros entre la audiencia diciendo: «Es el batallón criminal». ¿Batallón criminal? ¿Había tal batallón en el ejército del Imperio Songtian? Zhou Weiqing no tuvo más tiempo para detenerse en sus pensamientos, ya que ese hombre robusto le había hecho un gesto con un dedo. «Pequeño mocoso, parece que tienes mucha confianza en tu fuerza, ¿verdad? Vamos entonces, este gran hermano competirá contigo en eso». Mientras decía eso, se dirigió hacia él. «Detente». Los dos líderes de compañía inmediatamente se precipitaron a la zona de combate, de pie frente a Zhou Weiqing. El de la izquierda dijo solemnemente al fornido hombre: «Lobo Verde, ¿estás intentando causar problemas en nuestro 16º regimiento?» Lobo Verde frunció el labio con desprecio, diciendo: «¿Qué? ¿Está tu regimiento asustado de perder esa moneda de plata? Ustedes ni siquiera pueden manejar a un recluta novato. Simplemente sucede que tu padre, yo, estoy sintiendo la picazón de pelear y seré lo suficientemente amable como para ayudarles. No vengas y actúes delante de mí, en términos de clasificación, soy lo mismo que tú. Si no te atreves a pelear, todo el grupo del 16º regimiento aquí puede gritar en voz alta: Big Bro Lobo Verde, estoy aterrorizado. Si lo haces, me iré ahora mismo». Los dos líderes de compañía estaban enfurecidos e iban a replicar cuando la voz de Zhou Weiqing viajó desde detrás de ellos: «Líderes de compañía, por favor, déjenme intentarlo». Los dos líderes de compañía se voltearon a mirarlo, con las cejas fruncidas, y el de la derecha dijo: «Los miembros del batallón criminal no se detienen. Ten cuidado. En este punto, por el honor del 16º regimiento, no podrán parar esta lucha». No había nada que perderles esta pelea, pero si no luchaban, sería una pérdida de cara y burla sin fin. Al ver a los dos líderes de compañía alejarse, Lobo Verde frunció los labios burlonamente, diciendo: «HMPH, siempre actuando tanto, ¿qué clase de cosa eres tú? ¿No perdiste ante tu padre? Yo, de todos modos». «Muy bien, vamos, pequeña mocosa». Mientras él decía eso, torció su dedo hacia Zhou Weiqing una vez más. Zhou Weiqing no estaba enojado en lo absoluto, con su habitual sonrisa honesta en su rostro, parecía una persona normal mientras caminaba lentamente hacia Lobo Verde. «Ten cuidado, voy». Los dos no estaban demasiado separados, y solo unos pocos pasos lo llevaron justo enfrente del Lobo Verde. Sin ningún tipo de finta ni acciones chillonas e inútiles, se limitó a golpear directamente a la cara de su oponente. Lobo Verde sonrió fríamente. Aunque había dicho que quería competir en fuerza contra Zhou Weiqing, cuando realmente actuó, no mostró ningún signo de hacerlo. En cambio, su cuerpo se movió ligeramente hacia un lado, esquivando el puño atacante, mientras que su mano izquierda golpeó hacia afuera como un látigo hacia las articulaciones del brazo derecho de Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, su pierna derecha dio un paso hacia adentro entre las piernas de este, mientras su codo derecho golpeaba con fuerza hacia la cara. Con las acciones de Lobo Verde, se levantó un aire violento y feroz. De sus movimientos, estaba claro que él era extremadamente experto y experimentado en combate cuerpo a cuerpo. Frente a la cadena de acciones de Lobo Verde, la reacción de Zhou Weiqing fue demasiado simple. Podría decirse que Shen Wanfei era su maestra en combate cercano, y ella le había enseñado que cada corto instante en una pelea de combate cuerpo a cuerpo era crítico, que cada segundo podía significar la diferencia. Como tal, muchas veces, los movimientos más simples eran los mejores, golpeando directamente hacia los puntos débiles del enemigo para lograr la victoria en un solo golpe. Por supuesto, en comparación con Feier, todavía había una brecha enorme entre la habilidad de Zhou Weiqing y la suya. Sin embargo, en estos pocos días, no había sido golpeado tantas veces por nada, y definitivamente había aprendido mucho de ella. El golpe que había lanzado fue retirado a la velocidad del rayo, y arrojado una vez más. Su reacción fue indudablemente rápida, pero sencilla, sin ninguna otra acción. Su mano derecha se estrelló contra la mano izquierda del Lobo Verde, y el público solo pudo oír un fuerte pen cuando sus brazos se enfrentaron.
Todas las otras acciones adicionales de su oponente se hicieron inútiles, porque tan pronto como sus brazos se enfrentaron, fue golpeado de nuevo, dando pasos hacia atrás, de 3 a 4 yardas, antes de que finalmente recuperara el equilibrio. Toda su bien planeada serie de ataques había sido destruida con ese único ataque. Lobo Verde era famoso por ser violento y feroz, bien conocido en todo el campamento, y antes de que la pelea hubiera comenzado, nadie había pensado que terminaría bien para Sogeking. Nadie había imaginado que tan pronto como comenzara la pelea, el que tendría la ventaja sería este recluta simple y honesto. Al ser golpeado a un lado con un solo ataque, Lobo Verde quedó atónito. Él tampoco había pensado que con su propio poder, realmente sería derribado tan fácilmente por este joven. La ferocidad salvaje en sus ojos se hizo más fuerte y alrededor de su muñeca derecha, 4 brillantes joyas físicas consistentes en una mezcla de jade helado y jade amarillo aparecieron. En realidad era un maestro de joyas físicas de 4 joyas, especializado en fuerza y defensa. Un maestro de joyas físicas de 4 joyas ya era considerado una potencia en el ejército, y por eso los dos líderes de compañía habían tenido tanto miedo de él antes. Viendo que el atacante había desatado realmente sus joyas físicas, ambos líderes de compañía exclamaron enojados. De acuerdo con las reglas aquí, si el oponente no es un maestro de joyas, no se permite usar sus propias joyas físicas o elementales. Las acciones de Lobo Verde fueron extremadamente rápidas, y en el instante en el que desató sus 4 joyas físicas, ya estaba cargando hacia Sogeking. Con el impulso de sus joyas físicas, incluso si no utilizaba algún equipo consolidado, su fuerza y defensa ya eran mucho mayores que antes. Haber sido golpeado tan fácilmente por un nuevo recluta, fue una terrible humillación, y quería recuperar su rostro con un golpe. Además de Shang Wanfeier, casi todo el mundo gritó a Sogeking que tuviese cuidado. En sus ojos, Lobo Verde con sus joyas físicas desencadenadas era demasiado aterrador. Sin embargo, el resultado que vino después fue demasiado inesperado para todos. Pim, un fuerte choque, todo el mundo observó cómo la carga rápida y poderosa de Lobo Verde se detuvo en seco y fue enviado volando más de 10 metros para aterrizar fuera de la zona de combate, aplastando fuertemente en el suelo. En medio de la zona de combate, Sogeking simplemente bajó la pierna. Estaba claro que su oponente había sido enviado a volar por esa sola patada. Los dos líderes de compañía que habían estado a punto de cargar se detuvieron repentinamente, mirándose fijamente el uno al otro impotentemente, pudieron ver el sudor empezar a regordearse en la frente del otro. Que Sogeking fuese capaz de derrotar a Lobo Verde con una sola patada no fue lo que los sorprendió. Después de todo, con el nivel de cultivo de Lobo Verde, había mucha gente más poderosa que él en el ejército. Lo más importante era que cuando Sogeking había pateado antes, no habían sentido nada de energía celestial. Eso quería decir que él había utilizado puramente su fuerza física para enviar a su oponente volando con una patada. Eso era lo aterrador. ¿Qué tipo de fuerza física era necesaria para derrotar a un maestro de joyas físicas de 4 joyas, especialmente uno que tenía el atributo de fuerza? Lobo Verde se tumbó en el suelo, y luchó un rato antes de levantarse. A estas alturas, cuando miraba hacia Sogeking, sus ojos estaban totalmente cambiados. Sin embargo, era una persona adaptable y era capaz de tomar contratiempos, y sin dudar salió de la escena sin siquiera decir otra palabra. En ese momento, toda la zona de competición de principiantes estalló en alegría, al instante llamando la atención de las otras 9 zonas. Para los otros soldados Sogeking era, después de todo, parte de su 16º regimiento, y al derrotar a Lobo Verde, había ganado definitivamente mucha cara en nombre del regimiento. Los dos líderes de compañía se acercaron a Sogeking, al mismo tiempo que le daban un pulgar hacia arriba. Pequeño hermano, tu fuerza es realmente impresionante. Bien hecho, realmente has ayudado a ganar cara para nuestro 16º regimiento. Él pensó para sí mismo. No me uní a este rincón de duelos para ganarle la cara a su regimiento. Sin embargo, todavía mantuvo la sonrisa honesta en su cara, diciendo, líder de compañía, vamos a continuar entonces. ¿No dijiste que puedo convertirme en un líder de escuadrón una vez que gane 10 rondas consecutivas? Los dos líderes de compañía intercambiaron miradas nuevamente y asintieron simultáneamente. El de la izquierda dijo, su fuerza es más que suficiente para convertirse en un líder de escuadrón, y lo procesaremos por aquí. ¿Qué tal esto? Si vienes directamente a mi compañía, puedo darte una posición de líder de escuadrón de inmediato y no tienes que seguir luchando más aquí. Oye, este hermanito debe unirse a mi compañía. Actualmente no tengo un líder de escuadrón. Antes de que Sogeking pudiera abrir la boca, ambos líderes de compañía ya habían comenzado a discutir con la esperanza de ganar un poderoso subordinado como líder de escuadrón.
Sogeking se rió de buen grado, diciendo: líderes de compañía, por favor no discutan. Ya que ambos han accedido a dejarme pasar a través de las 10 peleas de la competencia de principiante, entonces me gustaría tratar de luchar con los maestros de anillo intermedio. ¿Está eso bien? ¿Eh? ¿Quieres desafiar a uno de los maestros de anillos intermedios? Los dos líderes de compañías inmediatamente dejaron de discutir, mirándolo extrañamente. El líder de compañía a la izquierda dijo: pequeño hermano, debes considerar tus opciones primero. Todos los maestros de anillos intermedios son maestros de joyas, algunos incluso son maestros de joyas celestiales. Aunque tu fuerza es de hecho impresionante, estos anillos intermedios no deben ser subestimados. Usted ha visto cómo es la fuerza del lobo verde, pero también solo puede permanecer en la competencia de principiantes. En el nivel intermedio, la fuerza sola no puede llevarte a la victoria. Sogeking se rascó la cabeza y dijo: me gustaría probar. Muy bien, en ese caso, espera aquí por ahora. Tengo que informar a nuestros superiores, y los maestros de anillo también tienen que sortearse. Ha pasado algún tiempo desde que ha habido un desafío a los maestros de anillo intermedios, por lo que tendremos que ver cuáles de ellos están realmente hoy aquí, así pueden sortear para decidir quién pelea. Pequeño hermano, tu valentía es recomendable, pero espero que puedas aprovechar esta oportunidad. Después de decir eso, los dos líderes de compañía organizaron rápidamente las siguientes peleas en su zona de competición para principiantes y salieron a toda prisa.